Antes de que los dioses gobernaran el cielo y la tierra, antes incluso de que el tiempo tuviera forma, existía una fuerza antigua y profunda, tan vasta como el océano mismo. Esta es la historia de Poseidón, el dios de las aguas infinitas, de las corrientes invisibles y de las tormentas lejanas. En el principio de su historia, antes de que los mares tuvieran nombre y las olas obedecieran a un señor, nació Poseidón, uno de los hijos destinados a cambiar el equilibrio del universo. Su llegada al mundo no fue celebrada con cantos ni festejos, sino marcada por el miedo, el silencio y la sombra de una profecía imposible de ignorar. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejar en comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo este vídeo. Poseidón era hijo de Cronos, el titán que gobernaba el cosmos, y de Rea, la diosa madre. Cronos, temeroso de perder su poder, había recibido una advertencia terrible. Uno de sus propios hijos lo destronaría, del mismo modo que él había destronado a su padre Urano. Ese temor se convirtió en obsesión, y la obsesión en crueldad. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos devoraba al recién nacido, convencido de que así impediría su destino. Así desaparecieron Hestia, Demeter, Hera y Hades, y también Poseidón. El futuro dios del mar fue tragado por su propio padre, condenado a una existencia sin forma ni tiempo, suspendido en la oscuridad del interior del Titán. Allí, junto a sus hermanos, Poseidón aguardó, sin saberlo, el momento en que el curso del universo cambiaría para siempre. Pero las versiones del mito no siempre cuentan la misma historia. Algunas narraciones antiguas susurran una verdad distinta, más suave, casi como una corriente oculta bajo la superficie del mar. En ellas, Rea logra engañar a Cronos y salvar a Poseidón, entregándole en su lugar un potro envuelto en pañales. El titán, ciego por el miedo, no distingue la verdad y lo devora sin sospechar el engaño. En esta versión, Poseidón es llevado lejos, oculto en los confines del mundo, y criado en secreto. Algunos dicen que fue educado por telquines, seres antiguos del mar. Otros, que creció entre ninfas, escuchando el murmullo constante de las aguas. Desde su infancia, el sonido del océano lo acompañó como un latido eterno, moldeando su carácter y su destino. Sea cual sea la verdad, todas las historias coinciden en algo. Poseidón nació en un tiempo de caos y desconfianza, en un mundo gobernado por el miedo al cambio. Esa herida inicial, ese origen marcado por la amenaza y el engaño, dejaría una huella profunda en su espíritu. El dios que más tarde dominaría los mares, provocaría tormentas y sacudiría la tierra. Comenzó su existencia en silencio, oculto, como una marea que aún no ha despertado. Y así, antes de alzar su tridente y reclamar su reino, Poseidón fue primero un hijo vulnerable, destinado a sobrevivir en un mundo que aún no estaba preparado para él. Este fue el comienzo. Tranquilo, oscuro y profundo, como el océano antes de la tormenta. Como una marea profunda, paciente y eterna. Con el paso del tiempo, aquello que había sido oculto comenzó a moverse bajo la superficie del mundo. Los hijos de Crono, preservados por su naturaleza divina o criados en secreto lejos de su padre, crecieron en silencio, aguardando el momento en que el equilibrio roto pudiera restaurarse. Fue Zeus, el menor de ellos, quien dio el primer paso, pero no caminó solo. A su lado estaban Hades y Poseidón, unidos por una historia común de pérdida y destino compartido. Cuando Crono fue finalmente engañado y obligado a devolver a los hijos que había devorado, el universo pareció contener la respiración. De las profundidades emergieron los dioses, intactos, maduros, conscientes de su propósito. Para Poseidón, aquel despertar fue como ascender desde las aguas más profundas hasta la superficie. Un tránsito lento, inevitable, cargado de una fuerza contenida durante demasiado tiempo. La guerra que siguió fue larga y devastadora. La titanomaquia no fue un conflicto breve ni glorioso, sino una lucha que se extendió durante años, sacudiendo la estructura misma del cosmos. Titanes y dioses chocaron una y otra vez, y cada enfrentamiento alteraba la forma del mundo. Montañas eran levantadas y destruidas, mares se agitaban sin descanso, y el cielo resonaba con el eco de fuerzas ancestrales en conflicto. Poseidón encontró su lugar en esta guerra no como un líder visible, sino como una fuerza imparable. Allí donde avanzaba, la tierra temblaba y las aguas respondían a su voluntad. Aunque aún no era oficialmente el señor del mar,
Su conexión con los océanos ya era profunda. Las corrientes parecían obedecerle, los ríos crecían o se retiraban según su paso, y el estruendo del agua acompañaba cada uno de sus movimientos. Fue durante la titanomaquia cuando Poseidón empuñó por primera vez el tridente, forjado por los cíclopes, seres antiguos liberados por Zeus para ayudar a los dioses olímpicos. Aquella arma no era solo un símbolo, sino una extensión de su esencia. Con cada golpe del tridente, la tierra se resquebrajaba, los mares se alzaban, y los titanes comprendían que una nueva fuerza había despertado. Mientras Zeus dominaba el cielo con el rayo y Hades avanzaba desde las sombras, Poseidón se convirtió en el azote de la tierra y las aguas. Su poder no era inmediato ni explosivo, sino profundo y constante. Como el mar, no necesitaba apresurarse. Sabía que, con el tiempo suficiente, todo acaba cediendo. En los relatos antiguos se dice que Poseidón fue responsable de algunos de los momentos más decisivos de la guerra. Al golpear la tierra con su tridente, provocó terremotos que separaron ejércitos, abrieron grietas insalvables y hundieron fortalezas titánicas. Allí donde los titanes se sentían seguros, el suelo se volvía inestable, recordándoles que el mundo ya no les pertenecía por completo. La guerra, sin embargo, no fue solo un despliegue de fuerza. Fue también una prueba de resistencia y voluntad. Durante años, Poseidón combatió sin descanso, aprendiendo a controlar su poder, a medir la furia que brotaba de su interior. Aquella experiencia moldeó su carácter, un dios que no olvidaría jamás la traición, el encierro ni el silencio impuesto. Finalmente, con la ayuda de los cíclopes y los hecatonquiros, los dioses olímpicos inclinaron la balanza a su favor. Los titanes fueron derrotados uno a uno, encerrados en el Tártaro, un abismo tan profundo como el propio tiempo. Crono, el antiguo rey, cayó junto a su era, y el mundo quedó en calma por primera vez en generaciones. Para Poseidón, el final de la titanomaquia no fue una celebración ruidosa. Mientras el polvo de la guerra se asentaba, él observaba el horizonte, consciente de que el conflicto había despertado algo en su interior. Había probado el poder, pero también había comprendido su peso. Las aguas, ahora tranquilas, reflejaban un cielo nuevo, libre del dominio titánico. La victoria no marcó el final de su historia, sino su verdadero comienzo. En la guerra, Poseidón no solo había luchado por la libertad, sino que había descubierto su naturaleza. Como el océano que pronto gobernaría, había aprendido a ser profundo, implacable y eterno. Y mientras los dioses se preparaban para repartirse el mundo, Poseidón aguardaba, con la paciencia de las mareas, el destino que le estaba reservado. Tras la caída de los titanes y el encierro de Crono en las profundidades del Tártaro, el universo entró en un estado de calma desconocida. No era una paz completa, sino una quietud expectante, como el mar después de una tormenta prolongada. Los dioses olímpicos, victoriosos pero conscientes del peso de lo ocurrido, se reunieron para decidir el destino del mundo recién liberado. Aquel momento marcaría el inicio de una nueva era, y también el lugar que cada uno ocuparía en ella. Zeus, reconocido por todos como el líder natural tras la guerra, asumió la responsabilidad de organizar el reparto. No lo hizo con imposición inmediata, sino con la solemnidad de quien comprende que el poder mal distribuido puede sembrar el mismo caos que acaba de ser derrotado. A su lado estaban sus hermanos, Hades y Poseidón, unidos no solo por la sangre, sino por una experiencia compartida de lucha y supervivencia. El mundo era vasto, pero no infinito. Para evitar conflictos futuros, los tres decidieron dividir el dominio del cosmos mediante un sorteo, confiando en que el azar, guiado por el orden divino, asignaría a cada uno su reino. Así, el cielo, la tierra y las profundidades quedaron a la espera de un nuevo señor. Poseidón observaba en silencio. Durante la guerra, había sentido cómo las aguas respondían a su presencia, como la tierra temblaba bajo su paso. No ansiaba el cielo ni las sombras del inframundo. Su espíritu, moldeado por el murmullo constante de las corrientes, parecía ya ligado a un dominio más profundo y cambiante. En su interior, comprendía que su destino estaba unido a aquello que nunca permanece quieto. Cuando los lotes fueron repartidos, Zeus recibió el cielo, vasto y luminoso, desde donde podría observar y gobernar a dioses inmortales. Hades obtuvo el inframundo, un reino silencioso y eterno, donde residirían las almas de los muertos.
y a Poseidón le correspondió el mar. No fue una concesión menor ni un dominio secundario. El mar lo cubría todo, rodeaba la tierra conocida y se extendía más allá del horizonte, hacia regiones inexploradas. Era un reino sin fronteras claras, tan profundo como impredecible. Al aceptarlo, Poseidón no solo se convirtió en su soberano, sino en su encarnación misma. Desde ese momento, las aguas pasaron a reconocerlo como su señor. Los mares se calmaron bajo su presencia o se alzaron con furia cuando su voluntad así lo deseaba. Ríos, lagos y fuentes quedaron también bajo su influencia, conectados entre sí como venas de un mismo cuerpo. Poseidón no gobernaba desde un trono fijo, sino desde el movimiento constante, desde la profundidad invisible que sostiene la superficie. Aunque la tierra firme quedó oficialmente bajo el dominio compartido de todos los dioses, Poseidón nunca estuvo separado de ella. Su poder se extendía más allá del agua, alcanzando el suelo mismo. Con un golpe de su tridente, podía hacer temblar ciudades, abrir grietas en la roca y recordar a mortales y dioses que la estabilidad era siempre una ilusión. Por ello, también fue conocido como el agitador de la tierra, una fuerza que conecta el océano con el mundo sólido. La relación entre los tres hermanos, aunque respetuosa, no estuvo exenta de tensiones. Zeus, desde el cielo, observaba con atención el poder vasto y difícil de contener de Poseidón. Hades, desde las profundidades, compartía con él una afinidad silenciosa, pues ambos gobernaban reinos invisibles para los mortales. Poseidón, por su parte, aceptaba el reparto, pero nunca olvidó que el mar, a diferencia del cielo o el inframundo, estaba en contacto constante con el mundo humano. Ese contacto haría de Poseidón un dios cercano y temido a partes iguales. Los mortales dependían del mar para viajar, comerciar y sobrevivir, pero también sabían que una sola tormenta podía destruirlo todo. Así, desde el inicio de su reinado, Poseidón fue honrado no tanto por amor, sino por respeto profundo, casi reverencial. En los abismos marinos, Poseidón estableció su palacio, construido con coral y piedra eterna, reflejo de un reino que no conoce la quietud. Allí, rodeado por criaturas antiguas y fuerzas primordiales, comenzó a ejercer su autoridad. Cada ola, cada marea, cada corriente llevaba implícita su voluntad, aunque rara vez se manifestara de forma directa. El reparto del mundo no fue simplemente una división de territorios, sino la definición del orden cósmico. En ese orden, Poseidón encontró un lugar que reflejaba su esencia, poderoso, profundo, cambiante. No necesitaba el cielo para ser visible ni el inframundo para ser eterno. Su reino estaba en constante movimiento, recordando a todos que incluso el mundo más sólido descansa sobre fuerzas invisibles. Así, mientras Zeus reinaba desde las alturas y Hades desde las sombras, Poseidón gobernaba el límite entre ambos. El mar, eterno y paciente, se convirtió en su voz. Y en ese murmullo constante, comenzó verdaderamente la era del dios de los océanos. Con el reparto del mundo ya sellado, Poseidón comenzó a habitar plenamente su reino. No fue un acto inmediato ni ceremonioso, sino una asimilación gradual, profunda, casi orgánica. El mar no se sometió de repente a su voluntad, más bien, lo reconoció. Como si las aguas lo hubieran estado esperando desde siempre. Aceptaron su presencia y comenzaron a responder a ella con naturalidad. El océano se convirtió en una extensión de su ser. Las mareas seguían el ritmo de su ánimo, y las corrientes se entrelazaban como pensamientos en movimiento. Poseidón no gobernaba desde la superficie, donde las olas rompen y desaparecen, sino desde las profundidades silenciosas, allí donde la luz apenas llega y el tiempo parece diluirse. En esos abismos, su poder era absoluto, pero nunca rígido. Fluía, se adaptaba, cambiaba. Bajo su dominio quedaron no solo los mares abiertos, sino también ríos, lagos y manantiales. Cada curso de agua, por pequeño que fuera, formaba parte de un sistema mayor, conectado al océano como un susurro lejano. Poseidón entendía ese entramado invisible mejor que ningún otro dios. Sabía que el agua no puede dividirse realmente, que siempre encuentra el modo de reunirse. Desde su palacio submarino, construido con corales antiguos y piedras formadas antes del recuerdo, Poseidón observaba el mundo de los mortales. No lo hacía con distancia fría, sino con una atención constante, silenciosa.
Los barcos que surcaban el mar eran como hojas flotando sobre una fuerza inmensa. Algunos avanzaban con respeto, otros con arrogancia. Y Poseidón los juzgaba a todos no por sus palabras, sino por su actitud ante el océano. Para los marineros, Poseidón era una presencia omnipresente. Antes de zarpar, elevaban plegarias y ofrecían sacrificios, conscientes de que ningún viaje estaba garantizado. El mar podía ser generoso, sostener rutas y llevar riquezas, o podía tornarse súbitamente hostil, levantando tormentas que no dejaban rastro. Esa dualidad no era crueldad, sino equilibrio. Poseidón no protegía ni castigaba sin motivo, respondía. En ocasiones, el dios permitía que el mar permaneciera en calma durante días, reflejando el cielo como un espejo inmóvil. En esos momentos, parecía que el océano dormía. Pero incluso entonces, bajo la superficie, las corrientes seguían moviéndose, recordando que la quietud nunca es completa. Así era Poseidón, silencioso en apariencia, pero siempre despierto. Su autoridad se extendía también a las criaturas que habitaban las aguas. Peces, cetáceos, monstruos marinos y seres antiguos reconocían su poder. Algunos le servían con lealtad, otros le temían, pero ninguno lo ignoraba. Entre ellos se encontraban criaturas nacidas de su propia esencia, seres que reflejaban tanto su grandeza como su lado más indómito. Poseidón no era un dios distante ni ajeno al conflicto. Cuando se sentía ofendido, su respuesta podía ser lenta, pero implacable. No lanzaba castigos inmediatos, dejaba que el mar se cerrara poco a poco, que las rutas se volvieran traicioneras, que el horizonte dejara de ofrecer promesas. Su ira no estallaba como el rayo de Zeus, se acumulaba, crecía, y cuando se manifestaba, era imposible de detener. A pesar de su poder inmenso, Poseidón no buscaba el dominio absoluto sobre dioses o mortales. Su reino ya era vasto, y su influencia se filtraba de manera natural en todos los aspectos del mundo. El agua estaba en el aire, en la tierra, en los cuerpos. Gobernar el mar significaba, en cierto modo, tocarlo todo sin poseerlo del todo. Con el paso del tiempo, Poseidón comenzó a ser venerado en costas, islas y puertos. Sus templos se levantaban frente al horizonte, abiertos al viento y al sonido de las olas. No eran lugares de encierro, sino de tránsito, reflejo de un dios que no permanece quieto. Allí, los mortales aprendieron a honrarlo no con exceso, sino con constancia y respeto. El Señor de los océanos no necesitaba demostrar su poder constantemente. Bastaba con el sonido del mar rompiendo contra la roca, con la inmensidad que se extiende más allá de la vista. En cada ola, en cada marea, estaba presente su esencia. Poseidón no era solo el gobernante del océano, era su memoria, su fuerza y su promesa. Y mientras los siglos pasaban y los hombres contaban historias junto al fuego, el mar seguía allí, eterno y cambiante. Bajo su superficie, Poseidón continuaba vigilando, paciente y profundo, como una fuerza que no duerme, pero tampoco se apresura. Así reinaba el dios del mar, sin prisas, sin límites y sin necesidad de palabras. El tridente de Poseidón no fue un arma creada para el combate inmediato, ni un objeto destinado a ser exhibido como trofeo. Su origen se remonta a un tiempo anterior al orden actual del mundo, cuando los dioses aún estaban aprendiendo a reconocer la forma de su propio poder. Fue forjado por los cíclopes, antiguos artesanos del rayo y la piedra, liberados por Zeus durante la gran guerra contra los titanes. En sus manos, el metal no solo adquiría forma, sino propósito. A diferencia del rayo de Zeus o el yelmo de Hades, el tridente no fue concebido como un instrumento de dominio visible. Era, más bien, una prolongación de la esencia de Poseidón, un canal a través del cual su voluntad podía manifestarse con claridad. Sus tres puntas no representaban destrucción gratuita, sino los distintos aspectos del agua, la calma, el movimiento y la profundidad. Cuando Poseidón lo empuñó por primera vez, el mar respondió, no con estruendo inmediato, sino con un cambio sutil en el ritmo de las mareas. Las corrientes se ajustaron, los fondos marinos se reordenaron, y la tierra, incluso lejos de la costa, sintió una vibración profunda. El tridente no imponía poder, lo despertaba. Con un solo golpe contra el suelo o el lecho marino, Poseidón podía provocar terremotos, abrir grietas en la roca o hacer brotar manantiales donde antes no los había. Por ello,
Los mortales lo conocieron también como el agitador de la tierra. No era una fuerza caprichosa, sino una recordatoria constante de que la estabilidad es siempre temporal, y que bajo toda superficie yace un movimiento incesante. A pesar de su capacidad devastadora, Poseidón no usaba el tridente con ligereza. Su carácter, moldeado por el tiempo y la profundidad, lo llevaba a medir cada acto. El tridente descansaba a menudo en silencio, apoyado en el fondo del mar o sostenido con calma en su mano. En esa quietud, contenía una energía inmensa, como una marea que aún no ha subido. En las historias antiguas, se dice que el tridente también tenía el poder de crear. Al golpear la tierra, Poseidón no solo destruía, sino que daba forma a nuevos paisajes. Islas emergían del mar, costas se redefinían, y los límites entre agua y tierra cambiaban lentamente. Así, el tridente se convirtió en símbolo no solo de fuerza, sino de transformación. Para los dioses, el tridente representaba la autoridad legítima de Poseidón sobre su reino. No era un objeto intercambiable ni una simple herramienta, era inseparable de su identidad. Incluso cuando no estaba presente, su influencia se sentía. Bastaba con mencionar su nombre para que el mar adquiriera un tono distinto, más atento, más consciente. Los mortales, por su parte, veían en el tridente un signo de advertencia. Era el recordatorio de que el mar no es un camino, sino un territorio vivo, gobernado por una voluntad antigua. En templos y estatuas, el tridente aparecía siempre en la mano de Poseidón, no levantado en amenaza, sino apoyado con firmeza, como quien no necesita demostrar su poder. Con el paso de los siglos, el tridente se convirtió en un símbolo que trascendió al propio Dios. Representó la relación entre el ser humano y el océano, entre el deseo de dominar y la necesidad de respetar. Pero para Poseidón, seguía siendo lo que siempre había sido, una extensión de su ser, una herramienta de equilibrio, un vínculo entre la superficie y la profundidad. Así, en el silencio del fondo marino o en el estruendo de una tormenta lejana, el tridente permanecía, no como un arma siempre en uso, sino como una promesa latente. Y mientras el mar siguiera moviéndose, el poder de Poseidón, contenido en sus tres puntas, nunca dejaría de fluir. Aunque el mar era su reino visible, el poder de Poseidón no se detenía en la línea de la costa. Bajo la superficie de la tierra, allí donde la roca parece inmóvil y eterna, también se extendía su influencia. Los antiguos griegos comprendieron pronto que el dios del océano era, al mismo tiempo, el señor de los movimientos invisibles que sacuden el mundo desde sus cimientos. Por ello lo llamaron en Gnosigeo, el agitador de la tierra. Los terremotos no eran vistos como simples fenómenos naturales, sino como señales de una fuerza divina que se manifestaba desde lo profundo. Cuando el suelo temblaba, cuando las casas crujían y las ciudades se estremecían, se decía que Poseidón había golpeado la tierra con su tridente. No siempre por ira, sino como respuesta a un desequilibrio que debía corregirse. Para Poseidón, la tierra y el mar no eran dominios separados. Ambos compartían una raíz común, una base profunda donde el agua se filtra y la roca se quiebra lentamente. Los temblores surgían de ese punto de encuentro, allí donde su poder se hacía más evidente. Así, el dios recordaba a mortales y dioses que la solidez del mundo es solo aparente. A diferencia de las tormentas, que podían verse venir desde el horizonte, los terremotos llegaban sin aviso. Esa imprevisibilidad reforzaba el temor y el respeto hacia Poseidón. Los mortales no podían huir ni prepararse, solo podían esperar, en silencio, confiando en que el movimiento cesara tan repentinamente como había comenzado. Poseidón no necesitaba mostrarse para ser reconocido. Bastaba con un temblor leve, un murmullo bajo los pies, para que su presencia se hiciera evidente. En esos momentos, los templos se llenaban de plegarias apresuradas, y los sacrificios se ofrecían con la esperanza de apaciguar al dios que sostenía y sacudía el mundo a la vez. Sin embargo, los terremotos no eran siempre castigos. En muchos mitos, Poseidón utilizaba su poder para moldear la tierra, abrir nuevos caminos al agua o corregir el curso de la naturaleza. Montañas podían surgir, valles podían hundirse, y manantiales brotaban donde antes no había nada. La destrucción y la creación eran, para él, dos caras de la misma fuerza. Este aspecto de Poseidón reforzaba su carácter complejo. No era un dios puramente benévolo ni enteramente cruel.
Su poder se manifestaba cuando el equilibrio se rompía, cuando la arrogancia humana olvidaba que la estabilidad es un regalo, no un derecho. Los terremotos eran su forma de recordar esa verdad fundamental. Las ciudades costeras, especialmente, vivían bajo su sombra. Construidas entre el mar y la tierra, estaban doblemente expuestas a su influencia. Un temblor podía abrir grietas en los muros, y una marea alta podía completar la destrucción. Por ello, Poseidón era venerado con especial cuidado en estas regiones, donde su poder se sentía más cercano. En el fondo, el dominio de Poseidón sobre los terremotos reflejaba su naturaleza profunda. Así como el océano nunca está completamente quieto, la tierra tampoco lo está. Ambos se mueven lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que ese movimiento se vuelve visible. Poseidón personificaba esa fuerza paciente, capaz de esperar siglos antes de manifestarse. Con el paso del tiempo, los relatos sobre terremotos se integraron en la vida cotidiana de los griegos. No eran solo desastres, sino mensajes. Cada sacudida era interpretada, discutida, recordada. Y en todas ellas, el nombre de Poseidón estaba presente, como una explicación que iba más allá del miedo. Así, el dios del mar se convirtió también en el dios de la tierra que tiembla. Desde las profundidades acuáticas hasta las raíces de la roca, su poder unía mundos que parecían separados. Y en ese vínculo invisible, Poseidón continuaba recordando que nada en el universo es completamente estable, que todo fluye, se mueve y cambia. En el silencio que sigue a un terremoto, cuando el polvo se asienta y el suelo vuelve a parecer firme, queda una sensación persistente. La certeza de que bajo nuestros pies existe una fuerza antigua, despierta, que sostiene el mundo. Cuando lo considera necesario, lo sacude. Esa fuerza tenía un nombre, y su nombre era Poseidón. Aunque el mar y la tierra temblorosa eran sus dominios más conocidos, existía otro aspecto de Poseidón que sorprendía incluso a los antiguos: su profunda relación con los caballos. Para los griegos, este vínculo no era una contradicción, sino una extensión natural de su poder. El caballo, como el océano, era símbolo de fuerza, movimiento y energía indomable. Y en esa similitud, Poseidón encontraba un reflejo de sí mismo. Se decía que Poseidón fue el creador del primer caballo. En los relatos más antiguos, el dios golpeó la tierra con su tridente y de ella surgió un animal poderoso, de músculos firmes y espíritu salvaje. Su crin recordaba al vaivén de las olas, y su galope hacía temblar el suelo, como si la tierra respondiera a su paso. Así, el caballo nació como una criatura intermedia entre el mar y la tierra, uniendo ambos reinos bajo la voluntad del dios. Para Poseidón, el caballo no era solo una creación, sino una manifestación de movimiento puro. Donde el mar avanza sin detenerse, el caballo corre sin dudar. Ambos obedecen impulsos profundos, difíciles de contener. Por eso, el dios encontraba en estos animales una afinidad especial, una conexión que iba más allá de lo simbólico. Los caballos eran ofrecidos en sacrificio a Poseidón, especialmente en regiones costeras y en ciudades donde las carreras y la cría equina eran fundamentales. No se trataba de simples rituales, sino de actos de reconocimiento. Honrar al caballo era honrar al dios que representaba la fuerza que sostiene y mueve el mundo. Poseidón era también invocado como protector de jinetes y aurigas. En las competiciones, en las guerras y en los largos viajes por tierra, se creía que su favor podía otorgar velocidad, resistencia y control. Sin embargo, al igual que con el mar, su bendición no se concedía a la arrogancia. Un caballo desbocado, una caída inesperada, eran interpretadas como señales de su desaprobación. En algunas representaciones, Poseidón aparece conduciendo un carro tirado por caballos marinos, criaturas que emergen del agua con cuerpos equinos y colas de pez. Estas imágenes reforzaban la idea de que el caballo pertenecía tanto al océano como a la tierra, y que Poseidón era el único capaz de dominar esa dualidad. El vínculo entre Poseidón y los caballos también se manifestaba en su carácter. Así como el caballo puede ser noble y leal, pero también salvaje e impredecible, el dios mostraba una naturaleza similar. Capaz de calma profunda y de furia repentina, Poseidón reflejaba en su creación una parte esencial de sí mismo. Con el paso del tiempo, este aspecto del dios fue menos conocido que su dominio sobre el mar, pero nunca desapareció. En cada galope que levanta polvo,
En cada fuerza contenida antes de la carrera, se percibe aún la huella de Poseidón. Como el océano y la tierra, el caballo permanece como símbolo de movimiento eterno. Así, el dios de las aguas profundas fue también el señor de los caballos, recordando que su poder no se limita a un solo reino, sino que fluye allí donde existe fuerza, impulso y vida en constante movimiento. El océano bajo el dominio de Poseidón no era un espacio vacío ni silencioso. Estaba vivo, respiraba y se movía al ritmo de su voluntad. No se trataba únicamente de corrientes y mareas, sino de un mundo entero lleno de formas que reflejaban su poder y su imaginación. Desde las profundidades más oscuras hasta la superficie iluminada por la luz del sol, Poseidón pobló el mar con criaturas que eran, al mismo tiempo, manifestaciones de su fuerza, su misterio y su capricho. Cada ser que surgía bajo sus aguas era un recordatorio de que el mar no es solo líquido, es un reino consciente, capaz de crear y transformar según el ánimo de su señor. Se dice que algunos de los primeros habitantes del mar fueron los monstruos más extraordinarios, seres que no podrían haber existido en tierra firme. Sirenas, hipocampos, peces gigantes y criaturas de formas imposibles surgieron de su imaginación y de los golpes de su tridente. Cada uno de estos seres llevaba en su esencia un fragmento del propio Poseidón, la fuerza de la marea, la profundidad insondable, la imprevisibilidad del oleaje. No todos eran bellos según los ojos humanos, pero todos reflejaban la coherencia del reino que él gobernaba. Su existencia recordaba a mortales y dioses que el océano es un lugar donde lo ordinario y lo extraordinario coexisten, donde la calma puede ocultar un poder inimaginable. Entre sus creaciones más conocidas están los hipocampos, caballos del mar que combinan la fuerza y la velocidad de los animales terrestres con la libertad de las aguas. Estos seres se convirtieron en símbolos del control de Poseidón sobre los mares, pero también de su conexión con los caballos, ya que en ellos unió sus dos dominios más queridos, el agua y la fuerza equina. En la imaginación de los antiguos, el dios cabalgaba estos animales a través de olas y tormentas, conduciendo corrientes y moldeando el curso de los ríos con un gesto de su mano. Su tridente, al rozar la superficie, podía convocar a estas criaturas para servirle o simplemente para poblar el mundo con su presencia. No obstante, no todas sus creaciones eran dóciles. Muchos de los monstruos marinos fueron concebidos para desafiar a quienes se atrevían a invadir su reino sin respeto. Cíclopes marinos, serpientes gigantes y peces de proporciones imposibles surgieron de su voluntad cuando percibía arrogancia o peligro. Cada uno de estos seres cumplía un papel: equilibrar, advertir, proteger. No eran castigos arbitrarios, sino recordatorios vivos de que Poseidón no tolera la indiferencia frente al océano ni la ignorancia de sus habitantes. Al mismo tiempo, Poseidón otorgó belleza y fascinación a sus dominios. Delfines, tortugas marinas y cardúmenes de peces de colores danzantes aparecieron como regalos, como manifestaciones de armonía en un mundo donde la fuerza y el caos coexisten. Observados desde la superficie, parecían simples criaturas, pero su existencia estaba impregnada de la presencia divina. Cada movimiento, cada salto sobre las olas, era un susurro de su poder, un recordatorio de que el océano es tanto refugio como prueba. La diversidad del mar reflejaba la diversidad de Poseidón mismo. Su carácter podía ser sereno y paciente, profundo y reflexivo, pero también impulsivo y devastador. Cada criatura llevaba un fragmento de esas cualidades. Algunas eran gentiles y juguetonas, otras ferozmente independientes, capaces de cambiar la fortuna de un navegante con su simple presencia. No había contradicciones en este reino, sino un equilibrio natural que dependía de la voluntad del dios. Poseidón también creó seres míticos que habitaban los límites entre el mar y la tierra. Entre ellos se cuentan los tritones, mensajeros con torso humano y cola de pez, que podían recorrer la superficie y las profundidades. Su función era tanto simbólica como práctica: llevar la voz del dios donde la corriente del mar por sí sola no podía llegar. Cada uno de estos seres estaba imbuido de la esencia de Poseidón, reflejando su autoridad y su vigilancia constantes sobre el mundo acuático. Las historias cuentan que el propio dios podía interactuar con estas criaturas de manera directa, moldeando sus formas según su voluntad o enviándolas a cumplir tareas específicas. En ocasiones, estos seres ayudaban a los mortales que respetaban el océano, guiando barcos perdidos o protegiendo costas. En otras,
servían como advertencia para quienes desafiaban las aguas, mostrando que la fuerza de Poseidón es tanto generosa como implacable. El mar, bajo la creación de Poseidón, se convirtió así en un ecosistema vivo, no solo biológico sino también divino. Cada criatura, cada coral, cada corriente llevaba una marca de su presencia, un eco de su carácter y de su historia. Era un mundo que podía ser contemplado, temido y amado al mismo tiempo. Un reino que enseñaba a quienes lo habitaban sobre la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad del cambio. Incluso los mitos que llegan a nosotros hoy muestran cómo los humanos percibían esta riqueza. Relatos sobre monstruos marinos, criaturas fantásticas y seres híbridos revelan que los hombres antiguos entendían el océano no como un espacio vacío, sino como un dominio lleno de vida consciente, donde la fuerza y la creatividad de Poseidón se manifestaban continuamente. Cada ola, cada marea, cada remolino, llevaba consigo el recuerdo de que estas formas surgieron de la voluntad de un dios que era a la vez creador y guardián. De esta manera, Poseidón no solo gobernaba el mar, lo poblaba, lo vigilaba y lo transformaba. Cada criatura marina, ya fuera monstruo o ser benigno, era un fragmento de su esencia, un reflejo de su poder y su carácter. Y mientras el océano siguiera moviéndose, mientras las corrientes y las mareas continuaran su ritmo incesante, la presencia de Poseidón permanecía, silenciosa y constante, en cada rincón del reino que él mismo había llenado de vida. El territorio que más tarde se conocería como Atenas era aún un lugar en formación, un paisaje de colinas suaves y llanuras abiertas, donde los mortales comenzaban a imaginar aldeas y hogares. En aquel tiempo, la presencia de los dioses era cercana, palpable, y la protección divina podía definir la prosperidad o la desgracia de quienes habitaban la tierra. Poseidón, ya reconocido como señor de los mares y de la tierra que tiembla, se acercó a estas tierras con la determinación que lo caracterizaba. Sus pasos, aunque silenciosos en apariencia, resonaban con la fuerza de las olas y los movimientos tectónicos, recordando a todos que su poder no conoce límites. Junto a él, Atenea, hija de Zeus y encarnación de la sabiduría y la estrategia, también reclamaba la atención de los mortales. La ciudad, aún sin nombre, debía elegir un patrón, un protector que guiara su destino y asegurara la prosperidad de sus habitantes. Poseidón, con la fuerza que brota del océano, ofrecía un regalo de poder y dominio. Un pozo de agua salada que emergía del suelo con violencia, mostrando su fuerza innegable. La tierra tembló bajo la presión de su tridente, y el agua se alzó como un recordatorio de que él podía controlar no solo los mares, sino también la tierra misma, incluso en sus lugares más alejados de la costa. Los mortales observaban con asombro y temor. Nunca antes habían presenciado una demostración de poder tan directa, tan ineludible. Cada ola que parecía ascender desde el suelo, cada sacudida que hacía vibrar la roca, llevaba consigo un mensaje silencioso. Poseidón era fuerte, implacable, un dios que podía proteger o castigar con la misma certeza. Sin embargo, su fuerza, aunque impresionante, era también intimidante, y algunos se preguntaban si la ciudad podría prosperar bajo un protector tan exigente y feroz. Atenea, en contraste, ofrecía un don distinto. Con delicadeza y serenidad, hizo brotar un olivo, símbolo de paz, sustento y estabilidad. Su regalo no estremecía la tierra ni arrancaba temor en el corazón de los mortales, sino que prometía crecimiento y bienestar. Mientras el pozo de agua de Poseidón mostraba poder bruto, el olivo mostraba cuidado y previsión, ofreciendo frutos, aceite y sombra. Los habitantes comenzaron a comprender que la elección no sería simplemente entre fuerza y poder, sino entre seguridad y miedo, entre el dominio absoluto y la guía sabia. Poseidón, pese a la calma inicial de Atenea, no retiró su presencia. Sus ojos, profundos como el océano, observaban cada reacción de los mortales, cada murmullo de admiración o temor. No estaba acostumbrado a ser cuestionado ni a ver dudas en quienes le rendían respeto. Su tridente permanecía firme a su lado, siempre listo, no para destruir, sino para recordar que su poder era real y que la ciudad, si lo elegía, contaría con un protector capaz de enfrentar cualquier amenaza, tanto del cielo como de la tierra. Durante días, el conflicto se mantuvo en silencio y tensión. Poseidón continuaba mostrando su fuerza a través de pequeños temblores y movimientos de agua,
dejando que los mortales experimentaran la magnitud de su dominio. Mientras tanto, Atenea permanecía constante, su olivo creciendo lentamente, en una demostración de paciencia y previsión que contrastaba con la intensidad del dios del mar. Los habitantes observaban y meditaban, sintiendo que su elección definiría no solo su destino inmediato, sino la esencia misma de su ciudad. Así, la disputa por Atenas no fue solo un enfrentamiento de poder, sino una lección sobre la naturaleza de los dioses y sus dones. Poseidón, con su fuerza indomable y presencia imponente, marcaba la ciudad con la memoria de lo que significa el poder absoluto, recordando que incluso en la creación y protección, la fuerza puede imponer respeto y temor al mismo tiempo. Y en ese paisaje de colinas y llanuras, mientras el tridente permanecía firme y el olivo crecía silencioso, comenzaba la historia de una elección que cambiaría el curso de Atenas y dejaría una marca indeleble en la memoria del dios del mar. La elección de los habitantes de Atenas finalmente se inclinó hacia Atenea, y con esa decisión se marcó un cambio profundo en la historia de la ciudad y en la propia percepción de Poseidón. Los mortales, guiados por la lógica de la necesidad y la previsión, comprendieron que el regalo de la sabiduría y la paz que ofrecía Atenea era más adecuado para un asentamiento que aún debía crecer y establecer sus cimientos. El olivo, creciendo con paciencia, era un símbolo de prosperidad sostenible, mientras que el pozo de agua salada de Poseidón, aunque impresionante y poderoso, recordaba demasiado el riesgo y la inestabilidad inherente a la fuerza bruta. Poseidón, al recibir la noticia de que su regalo no sería aceptado, no reaccionó con explosión inmediata. Su carácter profundo y sereno le permitió procesar el rechazo con la dignidad que lo distinguía, aunque no sin una sombra de orgullo herido. Sus ojos, reflejo del mar en calma y de tormentas por venir, se posaron en el olivo que Atenea había ofrecido, reconociendo su éxito, pero también recordando que el mar, su reino, nunca podía ser subordinado ni olvidado. Su silencio era potente, y el temblor leve bajo los pies de los mortales era un recordatorio de que, aunque no fuera el patrón de la ciudad, su poder seguía intacto y presente. Aunque se retiró de la disputa, Poseidón no abandonó completamente la región. Su dominio sobre los mares cercanos permanecía absoluto, y su influencia podía sentirse cada vez que el viento se levantaba sobre las olas o cuando una tormenta surgía de forma inesperada. Los habitantes aprendieron a respetarlo de manera distinta, ya no como protector directo de su ciudad, sino como fuerza que rodea y condiciona el mundo, recordando que la elección de un patrón no anulaba la autoridad del dios del mar sobre su propio reino. El orgullo herido de Poseidón se transformó en una paciencia silenciosa y calculada. Su fuerza no disminuyó, sino que se adaptó a su nueva relación con los mortales, cercana pero distante, protectora pero severa cuando era necesario. Las leyendas posteriores recordarían este episodio como una lección sobre la dualidad de su carácter, capaz de furia implacable, pero también de dignidad contenida, consciente de su poder y de sus límites en el mundo de los hombres. Esta disputa también dejó una marca permanente en la memoria de los dioses y de los mortales. Poseidón comprendió que, aunque su fuerza podía imponer respeto, no siempre podía conquistar la voluntad de aquellos que buscan seguridad y previsión. Su dominio marítimo seguía siendo absoluto, pero había aprendido que el poder no se mide únicamente por la capacidad de imponer, sino también por la habilidad de coexistir y de esperar el momento adecuado para actuar. Con el tiempo, Poseidón continuó interviniendo en otras ciudades y territorios, asegurando su presencia en los mares y recordando que su poder no se limita a un solo espacio físico. La historia de Atenas quedó como un ejemplo de la complejidad de su carácter. Un dios capaz de mostrar fuerza descomunal, de imponer su voluntad, pero también de retirarse con dignidad cuando la elección de los mortales lo requería. Esta combinación de furia y contención se convirtió en un rasgo definitorio de su personalidad, uno que lo haría temido y respetado en todas partes. El episodio de la disputa por Atenas también sirvió para reforzar la narrativa del equilibrio en el mundo divino. Zeus, observando desde el cielo, reconoció que la decisión de los mortales y la reacción de Poseidón ilustraban la interacción necesaria entre fuerza y sabiduría. Mientras Atenea proporcionaba guía y estabilidad, Poseidón ofrecía poder y presencia, recordando que incluso la ciudad más protegida depende, en última instancia, de la fuerza de la naturaleza y de los dioses que la controlan. Así, aunque Poseidón no se convirtió en el patrón de Atenas, su legado permaneció.
Cada sacudida de tierra, cada tormenta que se levantaba en el mar, cada ola que golpeaba la costa llevaba consigo un eco de su presencia. El dios del mar había aprendido una lección sobre paciencia y estrategia, y los mortales habían aprendido a respetar un poder que no siempre se manifiesta de manera directa, pero que siempre permanece. Y en ese equilibrio silencioso, la historia de Poseidón y Atenea continuó, marcando para siempre la memoria de los hombres y el carácter del dios que gobierna los mares y los temblores de la tierra. Poseidón no era un dios que se dejara domesticar ni comprender con facilidad. Su carácter reflejaba la esencia misma del mar, profundo, cambiante, y capaz de una furia que podía sorprender incluso a otros dioses. La paciencia no era su rasgo predominante. En su lugar, había un orgullo que se manifestaba como un murmullo constante bajo la superficie, y una fuerza que podía elevarse de manera repentina, recordando a todos que su poder no admitía indiferencia ni desdén. Cada temblor de la tierra, cada ola que rompía con violencia contra la costa, era una expresión de su voluntad, un recordatorio silencioso de que Poseidón no podía ser ignorado ni subestimado. El dominio del dios sobre el mar y los terremotos hacía que su temperamento fuera algo tangible. No se trataba de un carácter abstracto. Se manifestaba en la realidad que los mortales experimentaban día a día. Las tormentas repentinas, los barcos atrapados en corrientes traicioneras o la tierra que se abría bajo los pies eran ecos de su ánimo. Así, su carácter indomable se percibía no solo en la forma en que actuaba, sino en cómo el mundo mismo respondía a su presencia, recordando que un dios de su magnitud no podía ser controlado ni desafiado sin consecuencias. Entre los otros dioses, Poseidón era respetado y temido a partes iguales. Su fuerza podía inclinar la balanza en conflictos celestiales o dividir opiniones en el consejo divino. Aunque no siempre era el primero en actuar, su sola presencia bastaba para imponer atención y consideración. Los dioses comprendían que detrás de su calma aparente se escondía un potencial de furia que podía desatarse en cualquier momento, como un océano que se levanta tras semanas de quietud. Esa dualidad, capaz de protección y destrucción al mismo tiempo, definía su relación con todos los que compartían el cosmos, un equilibrio tenso entre respeto, miedo y admiración. El carácter indomable de Poseidón también era una lección para los mortales. Cada temblor de tierra y cada ola inesperada enseñaban que el poder absoluto no requiere demostración constante, pero sí merece atención y respeto. La fuerza del dios era directa, inmediata y a veces incomprensible, recordando que incluso en la vida cotidiana, la naturaleza y los dioses poseen un ritmo propio, que no siempre coincide con la voluntad humana. Poseidón, así, se presentaba como un maestro silencioso de la fuerza, un recordatorio de que la grandeza y la ira pueden coexistir en un mismo ser, y que ambas deben ser reconocidas. El temperamento de Poseidón no se limitaba a ser un recordatorio lejano de su fuerza. Se manifestaba directamente sobre aquellos que osaban desafiarlo, ignorar sus dominios o mostrar arrogancia frente a los límites que imponía la naturaleza. Su poder no era caprichoso, sino preciso. Un gesto, una mirada o un movimiento de su tridente podían desencadenar consecuencias que los mortales tardaban en comprender. Así, quienes surcaban los mares o habitaban cerca de sus aguas aprendían que la devoción y el respeto eran necesarios, y que cualquier señal de desprecio podía despertar la ira de un dios que no conocía la indulgencia prolongada. Se narran numerosas historias en las que Poseidón actuó con una paciencia contenida antes de liberar su furia, esperando a que la soberbia humana alcanzara su punto máximo. En algunos casos, hombres que se creían dueños del mar, que intentaban desafiar su poder o navegar sin reconocer su autoridad, fueron sorprendidos por tormentas repentinas. El dios no necesitaba advertir con antelación. Su acción se ejecutaba con la fuerza de los elementos mismos. Vientos que se levantaban de forma inesperada, olas que parecían surgir de la nada y corrientes que arrastraban barcos enteros eran manifestaciones de una cólera divina, silenciosa pero ineludible. Cada castigo era una lección sobre la vulnerabilidad de los humanos frente a la magnitud de los dioses y la fuerza de la naturaleza que gobernaban. No solo los marineros experimentaban su venganza. Las ciudades costeras, especialmente aquellas que desafiaban su autoridad o mostraban ingratitud, también sentían el peso de su poder. Poseidón podía inundar tierras bajas, desviar ríos o provocar terremotos que cambiaban la geografía de un lugar. Su ira, aunque devastadora,
Nunca carecía de intención. Cada acto de venganza era, a su manera, un recordatorio de la necesidad de respeto y humildad ante fuerzas que exceden la comprensión humana. Nadie estaba a salvo de la observación del Dios, y su memoria era larga. Las ofensas, por pequeñas que parecieran, podían despertar su respuesta muchos años después. Entre los héroes y líderes mortales, Poseidón también ejercía su influencia de manera directa. Quienes intentaban desafiar el poder del mar, ignorando sus advertencias o burlándose de su dominio, eran puestos a prueba mediante obstáculos aparentemente insuperables. Barcos destruidos, rutas imposibles de seguir, mareas que cambiaban de forma caprichosa. Cada prueba era un ejercicio de humildad forzada. Los relatos antiguos enfatizan que su venganza no era un acto impulsivo, sino cuidadosamente calibrado. El dios esperaba a que la arrogancia alcanzara su punto máximo antes de actuar, asegurándose de que su intervención fuera comprendida como un mensaje, no solo como un castigo. Su relación con los mortales, por lo tanto, estaba marcada por la dualidad. El mar ofrecía sustento, rutas y oportunidades, pero también podía convertirse en un instrumento de castigo ineludible. Poseidón enseñaba que la fuerza debe ser reconocida, que la obediencia no es un signo de debilidad y que la seguridad depende de la conciencia de los límites humanos. Cada tormenta, cada naufragio, cada sacudida de la tierra costera, llevaba su huella, recordando que incluso las más pequeñas acciones podían atraer su atención. En algunas historias, su venganza se manifestaba de formas más sutiles, aunque igualmente poderosas. Corrientes que desviaban barcos de su curso, mareas que impedían la pesca o ríos que cambiaban de dirección se interpretaban como actos deliberados del dios. No era necesaria la violencia explícita para que su mensaje fuera comprendido. La omnipresencia de su dominio sobre el agua y la tierra bastaba para imponer respeto. Así, Poseidón se convirtió en un maestro silencioso, cuyo poder se percibía incluso en la calma, recordando que su furia podía surgir en cualquier momento. El efecto de sus acciones también se reflejaba en la memoria colectiva. Las generaciones de mortales crecían con relatos que mezclaban temor y veneración, comprendiendo que Poseidón no era solo un dios distante, sino un ser presente, capaz de intervenir directamente en la vida humana. Su venganza se convertía así en lección y advertencia. Incluso la valentía y la audacia deben ir acompañadas de respeto por los límites naturales y divinos. La fuerza de Poseidón, siempre implacable, era un recordatorio constante de que la naturaleza, y quienes la gobiernan, no pueden ser desafiados sin consecuencias. A través de estos actos, el dios mostraba también su carácter complejo. No castigaba por capricho, sino por principio. No destruía sin motivo, sino para enseñar. Su poder no solo imponía temor, sino que ofrecía oportunidades de aprendizaje, invitando a los mortales a reflexionar sobre su posición en el mundo y sobre la relación entre humildad y supervivencia. Así, la venganza de Poseidón se convertía en un instrumento de equilibrio, un recordatorio de que su fuerza es absoluta, pero su juicio, justo según sus propios criterios divinos. A pesar de su carácter impetuoso y de las numerosas demostraciones de su ira, Poseidón también podía manifestar una paciencia profunda, casi insondable, que reflejaba la naturaleza misma del mar en calma. Su paciencia no era pasividad, sino un estado de observación constante, de control consciente de la fuerza que fluye en su interior. Antes de intervenir, Poseidón evaluaba, esperaba, en muchos casos, permitía que los mortales aprendieran por sí mismos sobre los límites de su mundo. Su venganza podía ser implacable, pero también podía contenerse, ofreciendo tiempo para que la reflexión y la humildad se abrieran paso en los corazones humanos. Esta paciencia se convertía en una forma de enseñanza. El dios del mar no solo imponía su poder con tormentas y temblores, sino que también lo hacía evidente en la calma. Una corriente tranquila, un oleaje suave, una marea que fluye sin amenaza. Cada una de estas manifestaciones llevaba un mensaje silencioso. Aquellos que respetaban el mar y su dominio encontraban en él protección y sustento. Quienes ignoraban o desafiaban su autoridad descubrían que incluso la fuerza más contenida puede ser poderosa y decisiva cuando finalmente se activa. La paciencia de Poseidón era, en ese sentido, tanto una prueba como un regalo. Los mortales aprendieron que la devoción y el respeto hacia él no se limitaban a rituales o sacrificios visibles,
sino a la actitud con la que vivían cerca de sus dominios. Navegar con cuidado, honrar el mar, reconocer su influencia en la tierra y en las ciudades costeras, todos estos actos eran percibidos por Poseidón, y su respuesta podía variar desde la benevolencia hasta la severidad, dependiendo de la disposición humana. Su juicio, aunque aparentemente distante, era siempre consciente y calculado, demostrando que la fuerza sin guía puede ser destructiva, pero la fuerza guiada con paciencia se convierte en equilibrio. En las historias, los actos de bondad y protección del dios se combinaban con su reputación temible. Los que mostraban respeto sincero podían encontrar mares tranquilos, vientos favorables y rutas seguras, mientras que aquellos que desafiaban su autoridad eran puestos a prueba, no necesariamente con violencia inmediata, sino mediante obstáculos que exigían humildad y aprendizaje. Así, Poseidón enseñaba que la fuerza verdadera no se impone únicamente con castigo, sino también con oportunidad y paciencia, permitiendo que la conciencia de los mortales creciera en paralelo con el respeto que se le debía. Este equilibrio entre ira y paciencia define la complejidad de Poseidón. Es un dios capaz de devastar con un golpe de tridente, al mismo tiempo, de mantener la calma mientras los hombres aprenden sus lecciones. Su carácter dual convierte cada acción en enseñanza. La fuerza no es arbitraria, la paciencia no es pasiva, y la justicia divina se encuentra en la interacción constante entre poder y respeto. Así, Poseidón permanece como un maestro silencioso, recordando que la fuerza y la ira deben ser reconocidas, pero también que la paciencia y la observación son formas igualmente poderosas de autoridad. Poseidón, además de ser el señor de los mares y los terremotos, era un dios cuya presencia despertaba deseo y admiración entre dioses y criaturas del mundo natural. Su fuerza no solo se manifestaba en el control del océano y la tierra, sino también en el magnetismo que ejercía sobre aquellos que compartían su entorno. Dicen los relatos antiguos que su mirada, profunda como las aguas más insondables, podía capturar la atención de cualquier ser, y que su voz, grave y resonante, tenía la capacidad de seducir incluso a las deidades más reservadas. No era un dios que buscara amor de manera superficial. Cada relación reflejaba su carácter intenso, su pasión y su deseo de conexión, pero siempre impregnada de la fuerza y el poder que lo definían. Entre las figuras más cercanas a Poseidón se encuentran las ninfas del mar, seres que compartían con él la esencia de las aguas y su naturaleza cambiante. Su relación con estas ninfas no era casual. En ellas encontraba un reflejo de su propia libertad, una compañía que entendía el ritmo de las mareas, la profundidad de las corrientes y el misterio de las olas. Los mitos cuentan cómo Poseidón podía recorrer los océanos junto a ellas, moldeando la espuma y los arrecifes con su tridente, mientras compartían instantes de cercanía que combinaban poder, ternura y complicidad. Cada unión era, en cierto modo, una extensión de su dominio. De la misma manera que controlaba las aguas, tejía vínculos que fortalecían su presencia en el mundo natural. Poseidón también mantuvo relaciones con otras deidades, diosas de distintos dominios, con quienes compartía no solo pasión, sino también respeto y admiración mutua. Estas uniones reflejaban su carácter complejo. Podía ser dominante y firme, pero también atento y protector. Los mitos relatan que, en ocasiones, su acercamiento era cauteloso, observando la disposición del otro ser antes de ofrecer su fuerza y su presencia. En otras ocasiones, la intensidad de su naturaleza se manifestaba de manera inmediata, como un oleaje que se levanta sin aviso, recordando que la pasión de Poseidón era inseparable de su poder divino. Las relaciones del dios con estas figuras femeninas no solo tenían un carácter afectivo, sino que también dejaban huellas en el mundo natural. Se decía que las uniones con ninfas del mar podían generar criaturas nuevas, criaturas que combinaban la fuerza del océano con la gracia y la agilidad de sus madres. A través de estas relaciones, Poseidón expandía su influencia de manera sutil pero profunda, creando un legado que trascendía la mera acción del tridente o el temblor de la tierra. Cada vínculo, cada encuentro, llevaba consigo una manifestación tangible de su poder y de su presencia en el mundo. Los relatos antiguos destacan la capacidad de Poseidón para equilibrar fuerza y ternura en estas relaciones. No era un dios que buscara simplemente la conquista. Sus encuentros eran una expresión de su carácter completo, donde la pasión coexistía con la vigilancia, el deseo con la protección. Las diosas y ninfas que compartían su compañía aprendían, consciente o inconscientemente,
que la fuerza de Poseidón no era solo física, sino también espiritual. Su presencia moldeaba, enseñaba y sostenía, de manera similar a como sus aguas sostienen y modelan la vida que habita en ellas. A través de estos amoríos, Poseidón no solo afirmaba su poder sobre los dominios físicos, sino que también construía una red de influencia emocional y simbólica. Cada vínculo, cada descendencia nacida de estos encuentros, se convertía en una extensión de su carácter, fuerza, dominio, pasión y un toque de misterio que recuerda a todos que este Dios no es fácilmente comprendido ni contenido. Su naturaleza intensa, a la vez generosa y dominante, se refleja en cada historia, en cada mito, y permite comprender que la faceta amorosa de Poseidón es inseparable de su esencia como divinidad poderosa y temperamental. En el fondo, estos amoríos revelan algo fundamental sobre Poseidón. Su carácter no se limita a la fuerza que mueve el mar o a la ira que sacude la tierra. También encarna la capacidad de conectar, de generar vida y de establecer relaciones complejas que combinan pasión, poder y cuidado. Sus vínculos con diosas y ninfas muestran un dios completo, cuya intensidad se extiende más allá del dominio físico, influyendo en la vida, la naturaleza y la memoria de quienes se cruzan con él. Así, Poseidón demuestra que su poder se manifiesta no solo en la destrucción o el control, sino también en la creación, la influencia y la pasión que deja una marca indeleble en el mundo. Poseidón no solo dejó su marca en los mares y en la tierra, sino que también extendió su influencia a través de sus hijos, nacidos de uniones con mortales y semidioses. Estas descendencias no eran simples reflejos de su poder. Cada uno de ellos llevaba en su esencia un fragmento del carácter del dios: fuerza, intensidad, orgullo, en ocasiones, un temperamento imprevisible que recordaba a su padre. Los relatos antiguos destacan que estos hijos poseían habilidades excepcionales, combinando la humanidad con la fuerza divina, y que muchos de ellos se convirtieron en héroes, fundadores de ciudades o guardianes de territorios, transmitiendo la presencia de Poseidón a lo largo de generaciones. Entre los mortales con quienes Poseidón tuvo descendencia, la interacción era siempre significativa. Los encuentros no eran casuales ni meramente físicos, en ellos se reflejaba la voluntad del dios, su capacidad de intervenir en la historia humana y su deseo de influir en el mundo de maneras sutiles y directas a la vez. Cada hijo nacido de estas uniones era un recordatorio tangible de la fuerza de Poseidón, de su presencia constante, y de que la influencia divina puede entrelazarse con la vida cotidiana de los mortales de formas que son a la vez extraordinarias y visibles. Los semidioses, descendientes directos de Poseidón, eran portadores de una fuerza particular. Su conexión con el agua y con la tierra que tiembla les otorgaba habilidades fuera de lo común. Podían resistir tempestades, navegar mares peligrosos, controlar corrientes, en algunos casos, incluso influir en terremotos menores. Esta herencia no solo les daba poder, sino también un sentido de responsabilidad y un recordatorio constante de su linaje. La presencia de Poseidón en sus vidas era a menudo indirecta, manifestándose a través de habilidades innatas o de la influencia del mar y la tierra, recordando que la fuerza del dios siempre está presente, aunque no siempre visible. Algunos de estos descendientes se convirtieron en figuras míticas de gran importancia. Fundadores de ciudades, guerreros excepcionales o héroes de leyendas locales, su existencia reflejaba la extensión del dominio de Poseidón más allá de sus propios territorios. Cada hijo, cada linaje, servía como un canal para la fuerza, la autoridad y la influencia del dios. Los mortales que se encontraban con ellos aprendían a respetar no solo a sus padres humanos, sino también al dios que les había otorgado esas cualidades extraordinarias. La descendencia de Poseidón también refleja el carácter dual del dios: poder y temperamento, fuerza y protección. Muchos de sus hijos heredaban su intensidad y, en ocasiones, su rapidez para la ira, pero también su capacidad de cuidar y proteger. Esta combinación hacía que los semidioses fueran admirados y temidos, recordando siempre a los mortales la presencia de un poder superior, y enseñando que la divinidad no se manifiesta únicamente a través de actos visibles de fuerza, sino también a través de quienes llevan su esencia en el mundo. A través de su linaje, Poseidón extendía su influencia de manera que trascendía el tiempo y el espacio. Sus hijos y descendientes se convirtieron en vínculos tangibles entre el mundo divino y el mundo humano, conectando a los mortales con la fuerza del mar y la tierra. Cada acto de sus descendientes,
Cada logro o desafío que enfrentaban era un reflejo de la herencia que habían recibido. Un recordatorio de que Poseidón no solo gobierna los elementos, sino que también deja su marca en la sangre y en la memoria de aquellos que comparten su esencia. Estos hijos, tanto mortales como semidioses, recuerdan que el poder de Poseidón no se limita al control de los mares y los terremotos, sino que se manifiesta también a través de la vida que crea y moldea. Cada encuentro, cada unión, cada descendiente es un testimonio de su capacidad para influir, proteger y, cuando es necesario, imponer respeto. Así, la descendencia de Poseidón se convierte en un canal de su carácter, fuerza, temperamento, pasión, sobre todo, la constante presencia de un Dios que, aunque distante a veces, nunca deja de ser parte del mundo que gobierna. La descendencia de Poseidón no es solo un reflejo de su fuerza, sino también de la complejidad de su carácter, una mezcla de pasión, autoridad y cuidado. Cada hijo, ya sea mortal o semidios, lleva en sí fragmentos de su esencia, desde la energía indomable del océano hasta la intensidad que puede levantar olas y temblores. Estas herencias no son superficiales ni limitadas a la fuerza física. También incluyen un sentido profundo de presencia y responsabilidad, un recordatorio constante de que la influencia del Dios trasciende la acción directa y se manifiesta a través de quienes llevan su sangre. Los relatos antiguos muestran que los hijos de Poseidón, con sus virtudes y sus temperamentos, reflejan un legado que combina poder y enseñanza, una continuidad de la divinidad que se extiende más allá de su propio dominio. En cada historia, la pasión de Poseidón se hace evidente, no solo en los encuentros que dieron origen a su descendencia, sino también en la manera en que estos hijos actúan y se enfrentan al mundo. Algunos heredan su temperamento impulsivo, capaces de decisiones rápidas y acciones audaces, mientras que otros muestran la calma y el control que su padre podía ejercer cuando la situación lo requería. Esta dualidad les permite adaptarse y sobrevivir, al tiempo que recuerda a quienes los rodean que el poder de Poseidón no es uniforme, sino que se manifiesta de distintas formas según el carácter y la necesidad de cada ser. Además, la descendencia del dios conecta el mundo mortal con lo divino de manera tangible. Cada hijo, cada linaje, sirve como un puente entre los humanos y los elementos que Poseidón domina: el mar, la tierra y las fuerzas ocultas que modelan la existencia. A través de ellos, el dios deja una huella duradera, una presencia que puede sentirse en la fuerza de una corriente, en la seguridad de un puerto, o en la audacia de un héroe que enfrenta desafíos aparentemente insuperables. Son manifestaciones vivientes de su influencia, recordando que su poder no se limita a lo visible, sino que también fluye en la sangre y en la memoria de quienes forman parte de su legado. Este entrelazamiento de fuerza, pasión y legado hace que la figura de Poseidón sea mucho más que la de un dios de mares y terremotos. Su capacidad para conectar con otros seres, crear vínculos y dejar descendencia muestra su complejidad. Un dios que no solo ejerce poder, sino que también transmite enseñanzas, marca destinos y moldea la historia a través de quienes llevan su esencia. Cada hijo es una extensión de su voluntad, una combinación de impulso y guía, de furia y paciencia, un recordatorio de que la fuerza verdadera incluye tanto la acción como la influencia duradera. Así, la descendencia de Poseidón se convierte en un testimonio vivo de su carácter y de su poder. La mezcla de pasión, fuerza y legado divino que atraviesa generaciones refleja un Dios completo, cuya presencia se percibe no solo en las tormentas y los terremotos, sino también en la vida, las acciones y las decisiones de aquellos que llevan consigo un fragmento de su esencia. A través de su linaje, Poseidón sigue moldeando el mundo, recordando que su influencia es infinita y que su fuerza, aunque a veces temperamental, también sabe perdurar y enseñar. Entre los secretos más profundos del mundo marino y terrestre, se encuentran las historias de los cíclopes, seres poderosos y singulares, guardianes de territorios que combinaban fuerza descomunal y misterio. Polifemo, quizá el más célebre de ellos, se distingue en los relatos antiguos no solo por su tamaño y su ojo único, sino también por la relación indirecta que mantenía con Poseidón, su padre y protector. Las historias que giran en torno a Polifemo y los cíclopes revelan mucho sobre la naturaleza de Poseidón, su capacidad de engendrar seres que reflejan su fuerza y temperamento, su vínculo con la tierra y el mar, y su influencia duradera sobre el destino de los mortales y héroes que se cruzan con ellos. Polifemo no era un cíclope común.
Su existencia estaba marcada por la intensidad de su padre, y aunque su carácter era primitivo y brutal, reflejaba la fuerza implacable de Poseidón. Los relatos señalan que estos gigantes vivían en islas apartadas, lejos de los ojos de los hombres, en territorios donde los mares se encontraban con acantilados escarpados y cuevas profundas. Allí, Polifemo y sus hermanos desarrollaban un mundo propio, un espacio donde la fuerza y la autosuficiencia eran la ley, y donde la influencia de Poseidón se hacía evidente en la tierra que temblaba bajo sus pies y en las olas que golpeaban las costas de manera abrupta. La presencia de estos seres servía como un recordatorio de que el poder del dios no se limitaba a los mares abiertos, sino que también podía manifestarse en la tierra a través de la descendencia. La relación entre Poseidón y Polifemo es compleja. No es un vínculo basado en la cercanía cotidiana ni en la ternura. Es un lazo de fuerza, influencia y legado. Polifemo, con su ojo único y su fuerza colosal, es la encarnación de ciertos rasgos de su padre. La imponente presencia, la rapidez para la ira y la capacidad de imponer respeto a cualquier intruso. Poseidón, al crear y guiar indirectamente a estos gigantes, demuestra que su poder puede manifestarse de formas diversas, no solo en fenómenos naturales, sino en seres vivos que continúan su voluntad y reflejan su esencia en la tierra y el mar. Los cíclopes, por tanto, son tanto criaturas como extensiones del carácter divino. Fuertes, implacables, pero también vinculados a la memoria de su progenitor. El mito más famoso, que involucra a Polifemo, revela la intensidad de su carácter y el alcance del poder de Poseidón a través de su hijo. Polifemo se encontraba en su cueva, aislado del mundo, cuando héroes humanos se aventuraron en su territorio. La interacción entre el cíclope y los mortales no fue pacífica. Polifemo, confiado en su fuerza y en la protección que su linaje le otorgaba, los capturó y los mantuvo prisioneros, mostrando tanto su brutalidad como la influencia del temperamento de Poseidón. La historia no solo habla de un enfrentamiento físico, sino de una dinámica más profunda. La imposición de la autoridad de los hijos de los dioses sobre los mortales y la lección de respeto que siempre acompaña a la interacción con la descendencia divina. Pero la presencia de Poseidón se hace aún más evidente en la respuesta del dios ante las acciones de su hijo. La fuerza de Polifemo, aunque impresionante por sí misma, está impregnada de la esencia de Poseidón, lo que significa que cualquier agravio hacia él o hacia sus descendientes puede despertar la atención del dios. En los mitos, este vínculo se convierte en un recordatorio de la dualidad del carácter de Poseidón, un ser capaz de furia y castigo, pero también de control y protección. Su relación con Polifemo no es de cercanía afectiva, sino de influencia estratégica, de presencia que se manifiesta a través de la fuerza y del temperamento de su hijo. Los cíclopes en general, y Polifemo en particular, representan también la conexión de Poseidón con la creación y la tierra que tiembla. Su fuerza colosal y su aislamiento en islas rocosas reflejan la magnitud del poder del dios y su capacidad para moldear la naturaleza incluso a través de seres vivientes. La presencia de estas criaturas crea un mundo donde la interacción entre lo divino y lo mortal es tangible. Los humanos que se aventuran en sus territorios experimentan de manera directa la influencia de Poseidón, aprendiendo que el respeto hacia la fuerza, tanto natural como divina, es esencial para sobrevivir. La existencia de Polifemo enseña que el poder del dios no se limita a los elementos que controla, sino que también se extiende a sus descendientes, que actúan como guardianes y manifestaciones de su autoridad. A través de los relatos de Polifemo y los cíclopes, también se aprecia la complejidad moral de Poseidón. Aunque su hijo puede actuar con brutalidad y violencia, estas características no son solo una expresión de caos, son una extensión del orden y la fuerza del dios. La disciplina, la autoridad y la lección de respeto que transmiten los cíclopes reflejan la intención de Poseidón de que su influencia sea percibida y comprendida, incluso por aquellos que se aventuran en territorios que parecen olvidados por los dioses. Cada acción de Polifemo, desde su fuerza colosal hasta su aislamiento, lleva consigo la huella del carácter de Poseidón: fuerza, dominio, temperamento y la memoria de un dios que gobierna tanto los mares como la tierra. En última instancia, la historia de Polifemo y los cíclopes es también un relato sobre el legado de Poseidón. La fuerza del dios no se limita a los fenómenos naturales, sino que se refleja en su descendencia, en la manera en que sus hijos interactúan con el mundo, y en cómo su influencia se hace sentir en territorios remotos y aislados.
La combinación de poder, temperamento y control se manifiesta a través de estos gigantes, recordando a mortales y dioses que la presencia de Poseidón es ineludible y omnipresente, y que su fuerza, aunque a veces indirecta, nunca deja de ser dominante, majestuosa y profundamente respetada. En los albores de la historia de Troya, antes de que la ciudad se convirtiera en escenario de grandes guerras y epopeyas, su destino estuvo estrechamente ligado a la presencia de los dioses. Entre ellos, Poseidón se destacó no solo por su poder sobre los mares y los terremotos, sino también por su capacidad para moldear la tierra y apoyar la creación de espacios duraderos para los mortales. Junto a Apolo, el dios del sol y la armonía, Poseidón se convirtió en un colaborador esencial en la construcción de las murallas que protegerían a Troya durante generaciones. Su ayuda no era un simple acto de benevolencia, estaba impregnada de su fuerza y de la expectativa de respeto y gratitud por parte de quienes recibirían su obra. Los relatos cuentan que Poseidón y Apolo trabajaban incansablemente, guiando a los arquitectos troyanos, levantando enormes bloques de piedra con su sola presencia, y asegurándose de que las estructuras fueran resistentes y majestuosas. Cada piedra colocada, cada muralla levantada, llevaba la huella de la divinidad. La precisión de Apolo y la fuerza bruta de Poseidón se combinaban para crear edificaciones que desafiaban el paso del tiempo. Los mortales, maravillados por la magnitud de la obra, comprendieron que no se trataba de simples constructores, sino de fuerzas superiores capaces de intervenir directamente en el mundo humano. La ciudad emergía como un testimonio de la colaboración divina, un espacio donde la intervención de los dioses hacía tangible su poder y su influencia. La presencia de Poseidón en la construcción de Troya no era solo física, sino también simbólica. A través de su fuerza, enseñaba a los troyanos la importancia de la perseverancia, la fortaleza y la comprensión de los límites humanos frente a lo divino. Cada golpe de tridente que ayudaba a alinear una piedra, cada gesto que facilitaba la colocación de un bloque enorme, mostraba que el poder de los dioses podía ser canalizado hacia la creación, no solo hacia la destrucción. Los habitantes de Troya aprendieron así que la fuerza de Poseidón, aunque temible y a veces imprevisible, también podía manifestarse de manera constructiva, moldeando la ciudad y asegurando su supervivencia futura. Sin embargo, la ayuda de Poseidón no estaba desprovista de condiciones. Los dioses que intervenían en los asuntos mortales esperaban reconocimiento y gratitud. Su colaboración no era un acto desinteresado, sino un intercambio, fuerza y habilidad divina a cambio de respeto, ofrendas y devoción. Los troyanos comprendieron que la cercanía de un dios como Poseidón implicaba responsabilidad. La ciudad se erigía no solo con piedras y murallas, sino con la conciencia de que cada acción humana estaba vigilada y que la gratitud hacia los dioses no debía ser olvidada. Este entendimiento marcaba la relación entre los mortales y Poseidón, un equilibrio delicado entre admiración, dependencia y respeto. La construcción de las murallas, con la participación de Poseidón, también destacaba la combinación de paciencia y fuerza que caracterizaba al dios. No se trataba de levantar las estructuras de manera rápida o precipitada, sino de asegurar su durabilidad y resistencia. Cada piedra colocada con su intervención era un recordatorio de que la fuerza sin control no tiene valor, y que incluso un dios capaz de mover océanos comprende la importancia de la precisión, la previsión y la dedicación. Los troyanos, observando este trabajo, podían sentir no solo la magnitud de la ayuda recibida, sino también la enseñanza implícita sobre el valor de la constancia y la disciplina. Así, Poseidón no solo dejó su huella física en Troya, sino también un legado de enseñanza y expectativa. La ciudad, protegida por murallas que desafiaban el tiempo, se convirtió en un espacio donde el poder de los dioses era tangible y respetado. La colaboración divina fue un recordatorio constante de que la fuerza de un dios puede ser generosa y constructiva, pero también requiere gratitud y reconocimiento. Los mortales comprendieron que su relación con Poseidón no era unilateral. Recibir su ayuda implicaba responsabilidad, respeto y la conciencia de que el poder divino siempre debía ser honrado. En este primer capítulo de la relación entre Poseidón y Troya, se revela un dios que no solo impone respeto mediante la fuerza, sino que también puede participar en la creación, enseñar mediante la acción y moldear el destino de los hombres con paciencia y previsión. Su intervención en la construcción de las murallas muestra la dualidad de su carácter, furia y temperamento coexistiendo con generosidad y guía,
un Dios cuya presencia es imponente, pero cuyo poder puede ser canalizado hacia la protección y la creación, dejando una marca indeleble en la memoria de aquellos que lo reconocen y lo honran. Aunque Poseidón había colaborado en la construcción de las murallas de Troya, su relación con la ciudad no permaneció armoniosa. La gratitud de los troyanos, necesaria para mantener el favor de los dioses, no siempre se expresó con suficiente claridad ni constancia. Los relatos antiguos señalan que, tras la finalización de la obra, los troyanos se mostraron reacios a cumplir con las promesas de ofrendas y tributos que acompañaban la ayuda divina. Este descuido, aunque humano y comprensible desde la perspectiva mortal, despertó la ira de Poseidón, un dios que no toleraba la ingratitud, especialmente cuando se trataba de su esfuerzo directo, su tiempo y su fuerza aplicada para asegurar la protección de una ciudad. La cólera de Poseidón no se manifestó de manera inmediata ni descontrolada. Como siempre, el dios evaluaba y observaba, dejando espacio para la reflexión de los mortales, permitiéndoles comprender que su ayuda no era gratuita ni eterna. Sin embargo, cuando la ingratitud se hizo evidente y persistente, la paciencia de Poseidón llegó a su límite. Su respuesta fue firme y directa, recordando que la fuerza de un dios no solo se aprecia en la creación, sino también en la capacidad de imponer consecuencias cuando se viola el respeto debido. Tembló la tierra bajo sus pies y las olas golpearon con violencia las costas cercanas, señales claras de que la protección divina había sido deshonrada y que el castigo estaba por manifestarse. Los troyanos, atemorizados por estas manifestaciones, comprendieron la magnitud de su error. Los terremotos y las olas violentas eran recordatorios tangibles de que Poseidón, aunque generoso y capaz de creación, también podía ser implacable. La ciudad, erigida con su ayuda, se convirtió en un escenario donde la lección sobre la gratitud se hizo evidente. Ningún esfuerzo divino puede ser ignorado sin riesgo. Este episodio refleja la naturaleza dual del Dios, aquel que construye con paciencia y fuerza, también destruye con autoridad y precisión cuando se siente deshonrado. Su carácter no conoce la indiferencia, y los mortales pronto aprendieron que ignorar la deuda hacia un dios es un riesgo que puede ser devastador. En su cólera, Poseidón no buscó la destrucción total de Troya, pero sí alteró el equilibrio y la seguridad de sus habitantes. Los mares que rodeaban la ciudad se tornaron traicioneros, afectando la pesca, el comercio y las comunicaciones, mientras los temblores en la tierra recordaban constantemente la presencia y el poder del dios. Cada sacudida y cada ola violenta llevaba un mensaje inequívoco. El respeto y la gratitud hacia los dioses son fundamentales para la estabilidad y la prosperidad de cualquier ciudad. Poseidón, con su temperamento indomable, enseñaba a los mortales que la devoción no es un acto ocasional, sino un compromiso continuo que requiere reconocimiento y atención. Este conflicto también reveló otra faceta del carácter de Poseidón, su capacidad para imponer justicia de manera medida. No actuó con venganza ciega, sino con un propósito claro: recordar a los troyanos la importancia de la relación entre mortales y dioses. Su ira, aunque potente y visible en la tierra y el mar, estaba acompañada de un mensaje de enseñanza y orden. Los mortales podían ver su fuerza, pero también podían aprender de ella, comprendiendo que incluso un dios temible tiene razones y expectativas que trascienden la simple represalia. Cada terremoto, cada tormenta, se convertía en lección. La gratitud y el respeto son fundamentales para mantener el favor y la protección de quienes poseen poder más allá de toda medida humana. A partir de este episodio, Troya comprendió que la cercanía de un dios no es un privilegio trivial, sino una responsabilidad. La historia de la cólera de Poseidón enseña que incluso la ayuda más generosa puede transformarse en advertencia cuando no se reconoce debidamente. La relación entre los mortales y los dioses, como quedó claro, requiere equilibrio, gratitud por la intervención, respeto por la fuerza y conciencia de que la divinidad observa cada acción. Poseidón, en este relato, emerge no solo como un dios de poder implacable, sino también como un maestro de justicia, cuyo temperamento combina fuerza, autoridad y la capacidad de enseñar lecciones duraderas a través de la experiencia directa de los mortales. Así, la cólera de Poseidón contra Troya no es solo un episodio de castigo, sino una narrativa profunda sobre la interacción entre mortales y divinidades, donde la gratitud, el respeto y la conciencia del poder divino se entrelazan. La ciudad, aunque protegida por sus murallas,
comprendió que la verdadera seguridad no dependía únicamente de la fuerza material, sino también de mantener una relación equilibrada y reverente con los dioses que habían ayudado a construirla. Poseidón, con su temperamento y su fuerza, dejó una lección que trascendió el tiempo. La gratitud y el respeto hacia los que poseen poder superior son esenciales para la supervivencia, y ninguna obra de los dioses debe ser tomada a la ligera ni ignorada. La travesía de Odiseo, marcada por aventuras y peligros, no podría entenderse sin la influencia constante de Poseidón, el dios de los mares y los terremotos. Su papel en la Odisea no es meramente accesorio. Es un recordatorio persistente de que la fuerza de los dioses, cuando se ve agraviada, puede alterar por completo el destino de los mortales. Todo comienza con un acto que, desde la perspectiva de Odiseo, fue un triunfo heroico. El enfrentamiento con Polifemo, el cíclope y descendiente directo del propio Poseidón. Lo que parecía un simple obstáculo se convirtió en el detonante de la furia de un dios cuyo poder se extiende más allá del mar y que no tolera la injuria hacia su linaje. Odiseo y sus hombres entraron en la cueva de Polifemo con la intención de explorar y asegurar provisiones, pero la situación rápidamente se tornó peligrosa. Polifemo, confiado en su fuerza y en la protección implícita de Poseidón, capturó a los intrusos y los mantuvo prisioneros, demostrando su carácter salvaje y primitivo. Fue entonces cuando Odiseo, con ingenio y audacia, elaboró un plan para escapar, emborrachar al cíclope y cegar su único ojo. Este acto, aunque brillante desde la perspectiva mortal, no podía pasar desapercibido para Poseidón. La furia del dios se encendió con la violencia infligida a su hijo, y lo que para los hombres era un triunfo, para Poseidón era una afrenta directa a su honor y autoridad. Desde ese momento, la cólera del dios se convirtió en un elemento constante en la travesía de Odiseo. Cada tormenta que se levantaba en el mar, cada ola que amenazaba con hundir las naves, llevaba consigo la huella de Poseidón. Los mortales, testigos de su poder, comprendían que la fuerza del dios no se limitaba a la reacción física. Era un recordatorio constante de que la divinidad observa, juzga y actúa cuando se siente agraviada. La venganza de Poseidón no era irracional ni impulsiva, era la manifestación de un orden divino en el que el respeto hacia los descendientes y hacia la autoridad del dios debe ser absoluto. Cada obstáculo impuesto por Poseidón estaba impregnado de enseñanza. El dios no buscaba únicamente castigar, sino recordar a Odiseo y a sus hombres la importancia de la humildad y del respeto por las fuerzas que superan lo humano. Las tormentas interminables y los vientos contrarios obligaban a los navegantes a enfrentar la imposibilidad de controlar aquello que no podían dominar, una lección que trascendía la mera supervivencia y se adentraba en el terreno de la comprensión de la naturaleza divina. Cada sacudida del mar era una advertencia. La audacia del hombre debe coexistir con el reconocimiento de la fuerza superior, y la astucia, aunque valiosa, no puede ignorar la jerarquía establecida por los dioses. Poseidón también mostraba su poder de manera más sutil, a través de retrasos, cambios de rumbo y peligros inesperados. Los héroes no siempre eran golpeados por fuerzas visibles. Muchas veces el dios intervenía mediante la combinación de circunstancias, demostrando que su influencia abarcaba tanto lo tangible como lo invisible. Esto añade una dimensión compleja a su carácter. Un dios cuya venganza no es siempre inmediata ni directa, pero cuya presencia se siente en cada oleaje, en cada marea y en cada desvío del destino. Odiseo, que se consideraba hábil y astuto, se vio obligado a reconocer que incluso el ingenio humano tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad de un dios poderoso. El impacto de la cólera de Poseidón en la Odisea también revela la interconexión entre mortales y divinidades. Cada decisión de Odiseo, cada intento de superar los obstáculos, era observado por el dios, y cada éxito o fracaso estaba matizado por la intervención divina. Esta dinámica refleja un principio central de la mitología griega. La relación entre los hombres y los dioses no es unilateral. Los mortales deben actuar con valentía y astucia, pero siempre conscientes de que sus acciones pueden provocar la atención de fuerzas que trascienden cualquier control humano. Poseidón, en este sentido, se convierte en un maestro severo pero justo, que utiliza la cólera no como castigo arbitrario, sino como enseñanza sobre los límites, la prudencia y la reverencia hacia lo divino. Así, la cólera de Poseidón contra Odiseo no es simplemente un episodio de castigo, sino un hilo que atraviesa toda la travesía del héroe,
marcando su camino con lecciones de respeto y humildad. Las tormentas y los retrasos no son meros obstáculos físicos, son símbolos de la fuerza ineludible de un Dios cuya vigilancia y autoridad son constantes. Cada interacción con la naturaleza turbulenta del mar refleja la presencia de Poseidón, recordando que el poder divino se manifiesta tanto en la violencia visible como en la tensión silenciosa que guía el destino de los mortales. En última instancia, la cólera de Poseidón establece un equilibrio. Demuestra que incluso un héroe astuto y valiente como Odiseo debe reconocer la supremacía de la divinidad y que la relación entre mortales y dioses se sostiene sobre el respeto, la gratitud y la comprensión de que la fuerza que gobierna los elementos es superior a cualquier ingenio humano. La intervención de Poseidón en la Odisea se convierte así en un recordatorio eterno de que la audacia y la astucia pueden abrir caminos, pero solo el respeto hacia la fuerza divina asegura que esos caminos puedan recorrerse con relativa seguridad. Aunque la cólera de Poseidón contra Odiseo marcó de manera decisiva el viaje del héroe, no toda su intervención se reduce a la furia o al castigo. La paciencia del dios, su manera de actuar con estrategia y control, revela un carácter más complejo que va más allá del simple temperamento. Poseidón, al imponer dificultades a Odiseo y sus hombres, no busca únicamente venganza, también moldea el destino del héroe, enseñándole a comprender los límites del poder humano frente a la divinidad, y recordándole que cada acción tiene consecuencias que trascienden la intención inmediata. La paciencia del dios se manifiesta en la duración de los obstáculos, tormentas que no destruyen por completo, retrasos que prueban la resistencia y desafíos que requieren reflexión y adaptabilidad. Cada prueba impuesta por Poseidón durante el viaje de Odiseo es un recordatorio de la dualidad de su poder. Puede ser implacable y devastador, pero también medido y pedagógico. El dios actúa como un maestro que observa cómo los mortales enfrentan los desafíos y cómo responden a la adversidad. Las tormentas prolongadas y los desvíos inesperados obligan a Odiseo a evaluar sus decisiones, a planificar con mayor cuidado y a aprender que la fuerza y el ingenio, por sí solos, no garantizan el éxito. En este sentido, Poseidón transforma su enojo en lección. Cada golpe de mar, cada viento contrario, es un ejercicio de resiliencia y paciencia, destinado a que los mortales comprendan la magnitud de lo divino. La intervención de Poseidón no siempre es visible de manera directa. A veces se manifiesta de manera sutil, mediante cambios en las corrientes, olas que se levantan sin explicación aparente o tempestades que surgen de la nada. Este control silencioso enfatiza la presencia constante del dios, recordando que incluso lo que parece fortuito o accidental puede estar guiado por la voluntad de un poder superior. Odiseo, que confía en su habilidad para superar obstáculos, aprende a percibir la mano de Poseidón en cada desafío, reconociendo que el respeto por los dioses no se limita a la gratitud expresada, sino a la comprensión de que sus fuerzas moldean la vida de manera continua y profunda. Además, la paciencia de Poseidón se evidencia en la manera en que alterna momentos de furia con periodos de calma. No siempre destruye ni impide avanzar. A veces permite que los navegantes progresen, observando cómo afrontan los logros y cómo reaccionan frente a las oportunidades. Estas pausas estratégicas enseñan que la fuerza de un dios no necesita ser constante para ser efectiva, y que la verdadera lección reside en cómo los mortales interpretan y aprenden de cada desafío. Poseidón, a través de estas experiencias, moldea no solo la travesía de Odiseo, sino también su carácter. Paciencia, prudencia y respeto se convierten en herramientas esenciales para sobrevivir y triunfar. La interacción de Poseidón con Odiseo también refleja la relación entre fuerza y justicia en la mitología griega. El dios no actúa de manera arbitraria. Su paciencia y sus pruebas tienen un propósito: enseñar que la audacia debe equilibrarse con humildad y que la astucia no puede ignorar la autoridad divina. Cada dificultad, cada tormenta y cada desvío son recordatorios de que la supervivencia depende tanto de la habilidad humana como del reconocimiento de los límites impuestos por el poder superior. La paciencia de Poseidón, por tanto, se convierte en un instrumento de instrucción. El héroe aprende a navegar no solo los mares, sino también las complejidades de la interacción entre mortales y dioses. Finalmente, la paciencia del dios refuerza la idea de que su poder es absoluto y constante, aunque a veces silencioso. Poseidón no necesita castigar con violencia para ejercer su influencia. Su sola presencia, manifestada en la incertidumbre del mar y en los desafíos del viaje,
asegura que los mortales nunca olviden su autoridad. Odiseo, a través de cada prueba, internaliza la lección de que la divinidad no es solo un agente de furia, sino también un guía que moldea el destino mediante la enseñanza y la observación cuidadosa. En definitiva, la intervención de Poseidón en la Odisea, más allá de su cólera, revela un dios cuya paciencia y estrategia son tan formidables como su fuerza. Sus acciones enseñan respeto, resiliencia y comprensión de los límites humanos frente a lo divino. A través de su influencia, los mortales aprenden que el poder de los dioses no solo se manifiesta en la destrucción, sino también en la guía, en la prueba y en la enseñanza silenciosa, y que cada desafío es una oportunidad para comprender la magnitud del mundo y de quienes lo gobiernan desde lo más alto. Desde los comienzos de su dominio, Poseidón se distinguió no solo por su fuerza, sino también por su presencia imponente entre los dioses del Olimpo y más allá. Su poder sobre los mares y la tierra que tiembla lo convertía en un igual temible para cualquier divinidad, y con ello surgieron rivalidades que marcaron la historia de los mitos. No se trataba de conflictos triviales ni de celos pasajeros, eran enfrentamientos donde se cruzaban la autoridad, la ambición y la necesidad de demostrar supremacía. Poseidón, con su carácter intenso y su temperamento indomable, se enfrentó en múltiples ocasiones a otros dioses, no con la arrogancia de quien busca imponerse, sino con la convicción de quien conoce la magnitud de su fuerza y el alcance de su poder. Una de las características más notables de Poseidón en estas rivalidades era su orgullo, una manifestación directa de su naturaleza divina. Él sabía que su autoridad no se limitaba a los mares o a los terremotos, se extendía a la influencia sobre los mortales y sobre territorios donde su presencia podía sentirse a través de la fuerza de la naturaleza. Por ello, cualquier desafío por parte de otros dioses era percibido no como un simple desacuerdo, sino como un cuestionamiento de su propia esencia. Este orgullo no lo llevaba a la arrogancia ciega, sino a una determinación meticulosa para demostrar que su dominio era legítimo y absoluto. Cada disputa se convertía así en un juego de estrategia y fuerza, donde el respeto y el temor se combinaban para establecer la jerarquía divina. Entre las rivalidades más notables se encontraba la tensión con Zeus, su hermano y señor del cielo. Aunque ambos compartían linaje y dominio sobre aspectos distintos del mundo, la interacción entre el cielo y el mar, entre el trono del Olimpo y los océanos, generaba conflictos inevitables. Poseidón reconocía la autoridad de Zeus, pero no aceptaba pasivamente las decisiones que lo afectaban directamente. En ciertas ocasiones, su furia se manifestaba en protestas que podían transformar el clima, provocar tormentas o alterar la tierra, dejando una señal clara de que, aunque subordinado en jerarquía, su poder seguía siendo formidable y digno de respeto. Esta relación, llena de tensión y respeto mutuo, mostraba la complejidad de Poseidón, un dios capaz de someterse a la autoridad superior, pero sin renunciar a demostrar su fuerza y presencia. Poseidón también mantenía rivalidades con otros dioses cuyas esferas se superponían con la suya. Atenea, por ejemplo, representaba la sabiduría y la estrategia, y en varias ocasiones sus intereses se cruzaron con los de Poseidón, como en la famosa disputa por Atenas. Más allá de este episodio, la dinámica entre ambos reflejaba un contraste permanente. La fuerza directa y la impetuosidad del dios del mar frente a la planificación y la previsión de la diosa de la estrategia. Cada interacción era un equilibrio entre respeto y desafío, donde los mortales observaban y aprendían que incluso entre los dioses, la fuerza y la sabiduría pueden entrar en conflicto sin que haya un vencedor absoluto, sino un recordatorio de las múltiples facetas del poder divino. Los héroes y los mortales también se veían atrapados en estas rivalidades. Poseidón, a menudo, utilizaba su influencia para intervenir en disputas que involucraban a otros dioses, asegurándose de que su autoridad se mantuviera respetada. En ocasiones, su participación no era directa ni violenta, bastaba con alterar los elementos naturales, como la marea, el viento o los terremotos, para inclinar la balanza a su favor. Cada acción estaba medida, calculada, mostrando que Poseidón no dependía únicamente de la fuerza bruta, sino de una comprensión profunda de la interacción entre poder, estrategia y territorio. Su rivalidad con otros dioses, por tanto, no solo demostraba su temperamento, sino también su inteligencia y capacidad para influir en los resultados sin necesariamente involucrarse en combates directos. Incluso dioses de dominios distantes,
como Hades en el inframundo o Apolo con sus dominios celestiales, podían sentir la presencia de Poseidón. La tensión con Hades surgía de la interacción entre la tierra y el subsuelo, donde los terremotos de Poseidón podían alterar el reino de los muertos de manera sutil pero significativa. Con Apolo y otros dioses relacionados con el cielo, el conflicto se manifestaba principalmente en la coordinación de fenómenos naturales. Tormentas, inundaciones, sequías y terremotos se entrelazaban con los rayos, el viento y la luz solar, generando una danza constante de rivalidad y cooperación que moldeaba tanto el mundo mortal como el divino. Cada rivalidad también servía como una extensión de la enseñanza de Poseidón. Su carácter no era unidimensional. La fuerza y la ira coexistían con la paciencia y la estrategia. El temperamento indomable se equilibraba con la conciencia de su propio poder y de la jerarquía divina. Las tensiones con otros dioses reforzaban su presencia, recordando que su autoridad no se limitaba a su dominio inmediato, sino que se proyectaba a través de cada interacción, cada conflicto y cada decisión que tomaba en relación con otros seres divinos. De esta manera, Poseidón construía un legado que trascendía los límites del mar y la tierra, mostrando que incluso las disputas pueden convertirse en símbolos de poder, enseñanza y respeto mutuo. A través de estos conflictos, se aprecia que Poseidón no era simplemente un dios de furia y destrucción. Cada rivalidad era una manifestación de su carácter completo: fuerza, orgullo, temperamento, pero también inteligencia y capacidad de influencia sutil. Su relación con otros dioses muestra cómo la divinidad se mide no solo en poder visible, sino en la habilidad para sostener autoridad, imponer respeto y equilibrar la fuerza con la paciencia. Incluso en los enfrentamientos, Poseidón enseñaba lecciones de respeto, estrategia y comprensión de la naturaleza del poder, recordando a todos, mortales y dioses por igual, que su fuerza no tiene límites, pero su juicio siempre es consciente. En definitiva, la rivalidad de Poseidón con otros dioses refleja la complejidad de su carácter. Un ser capaz de destruir con un golpe de tridente, al mismo tiempo, de actuar con cálculo y estrategia. Un dios que impone respeto no solo mediante la fuerza, sino mediante su presencia, su influencia y su capacidad de alterar el mundo de manera sutil y decisiva. Estas rivalidades, cargadas de tensión, orgullo y poder, consolidan a Poseidón como una de las figuras más complejas y respetadas del panteón, un dios cuyo carácter y autoridad trascienden lo visible, moldeando tanto